y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Me voy a encomendar en las manos del Señor. Padre Santo, te agradezco el privilegio que me das de pararme tras este púlpito para compartir tu mensaje. Dame claridad de mente para comprender qué es lo que tú quieres decirle a nuestro pueblo. Y dame fidelidad para decirlo como tú anhelas que sea proclamado. Bendice a cada persona según su necesidad particular y que pueda salir de aquí diciendo: hoy el sermón fue para mí. Bendice también a aquellos que se nos unen a través de la pantalla en distintas partes del mundo. Que tu mensaje llene sus corazones de gozo y alegría y de seguridad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En más de una oportunidad, en la historia del pueblo de Dios, Dios ha llamado a los fieles a separarse de una organización que Él mismo había levantado. Pero que por haber caído en apostasía, ya Dios no podía trabajar con esa organización. ¿Y saben lo que Dios hace? Satanás busca de falsificar. Por eso cuando Dios llama a sus fieles, a sus hijos, a separarse de aquellos que ya no les sirven, el diablo trata de evitar que suceda exactamente eso. Él no quiere que venga separación. Qué raro, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que no se separen y que se mantengan unidos, entonces el diablo trata de meter la separación, porque él siempre es contrario al plan de Dios. Las razones por las cuales Dios llama a su pueblo a separarse son las mismas a lo largo de los siglos. Dios nunca varía sus principios, pero sin embargo Satanás usa los mismos argumentos en contra del plan de Dios que le han dado tanto éxito en el pasado. Y el enemigo especialmente le gusta usar los argumentos de las Sagradas Escrituras para oponerse al plan de Dios. No hay nadie que conozca mejor las Escrituras
que el mismo enemigo. La prueba está que cuando trató de tentar al Señor Jesús en el desierto, lo tentó exactamente citando la palabra de Dios y diciendo, escrito está. Y si ustedes creen que el diablo no conoce la Biblia, se la sabe al dedillo y usa la misma Biblia para atacar a Dios. Por lo tanto, necesitamos entender claramente los principios envueltos, tanto en las Escrituras como en el espíritu de profecía, para poder hacer frente a los argumentos de Satanás con la misma arma y para no ser engañados por su sofisma, porque recuerden que el diablo usa la Biblia y el espíritu de profecía. Así que hoy vamos a ver algunos de los argumentos que ha usado Satanás en el pasado y cómo estos tienen una aplicación pertinente para nosotros en el día de hoy. Gracias. La historia nos da muchos ejemplos, gracias mi hija, que se aplican para nuestra generación presente. De cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Y cómo en el pasado ha sido difícil cumplir esa voluntad de Dios porque estamos acostumbrados a trabajar dentro de la seguridad de una organización. Para aquellos que están asistiendo al centro evangelístico, ya han sufrido en los meses anteriores el ataque del enemigo. En la manera aún de hermanos de iglesia, de pastores de antaño que les han tratado de dar a entender que al dejar de asistir a una iglesia de la organización se están apartando de la iglesia verdadera, al dejar la organización se están apartando de la verdad y de Dios. Y para esto utilizan pasajes de las Escrituras y del espíritu de profecía para mostrar que la iglesia va a permanecer para siempre y que la organización no va a caer, que no va a ser desintegrada y que va a llegar hasta el mismo fin la organización que Dios levantó. En el libro Testimonios para los Ministros, la mensajera del Señor tiene una introducción que lleva por título La Iglesia de Cristo, el primer capítulo del libro Testimonios para los Ministros. Y aquí se exalta la relación de Cristo y de su iglesia, y se defiende la iglesia que Dios reconoce como su verdadera iglesia. Dice así en la página 15: testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Ministros
y toda la iglesia, sea este nuestro lenguaje, un lenguaje que salga de corazones que respondan a la gran bondad y al amor de Dios hacia nosotros como pueblo y como individuos. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jah, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que cualquier otro Dios. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo en esta tierra, un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia. Satanás también tiene su iglesia, una gran confederación. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina, para confundir la distinción entre lo bueno y lo malo. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos quiere exaltar la traición y la apostasía como si fuera verdad y lealtad. Fíjense, el plan del diablo es que la apostasía y la traición a Dios y a sus principios se exalten como que son verdad y son lealtad. Y hace ver la lealtad a la iglesia como que fuera lealtad a Dios. Pero una iglesia que Él ha logrado que minimice la ley de Dios, que traicione los principios y que introduzca la apostasía. Esa es la sinagoga de Satanás. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo y la está llevando a cabo en la iglesia. En el mismo capítulo, página 20. Dios tiene una iglesia, amén. Un pueblo escogido. Y si todos pudieran ver como yo he visto, cuán estrechamente Cristo se identifica con esa su iglesia, no se oiría un mensaje tal como el que acusa a la iglesia de ser Babilonia. Dios tiene un pueblo cuyos miembros son colaboradores leales a Él. Y ellos han avanzado hacia adelante teniendo la gloria del Señor en vista. Sin embargo, podemos orar hoy en día, página 21. Es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. A semejanza del rey David, debiéramos orar por la iglesia del Señor. Los hombres han avanzado en la desobediencia a la ley de Dios hasta alcanzar un punto de insolencia sin paralelo. Los hombres se están educando en la desobediencia y se acercan rápidamente al límite de la tolerancia
y del amor de Dios, y Dios seguramente va a intervenir. Él reivindicará ciertamente su honor y reprimirá la iniquidad prevaleciente por doquier. ¿Serán arrastrados los que guardan los mandamientos de Dios por la iniquidad que predomina? ¿Serán ellos tentados porque se tenga la ley de Dios en oprobio casi universal, a menospreciar esa ley que es el fundamento tanto de su gobierno en el cielo como en la tierra? No, jamás. Para su iglesia, su ley llega a ser más preciosa, santa, honorable, a medida que los hombres arrojen sobre ella escarnio y desprecio. Como David, podemos decir: han invalidado tu ley, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino torcido de mentira. La iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante, pero Dios ama a su iglesia y describe por medio del profeta cómo Él se opone y resiste a Satanás, quien se está vistiendo para engañar y está vistiendo a los hijos de Dios con las ropas más negras y contaminadas y está reclamando el privilegio de destruirlos. Los ángeles de Dios los protegen de los asaltos del enemigo. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, página 22, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, forman un cuadro hueco y vuelven las armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto un trabajo tal. Quienes derriban o quieren derribar lo que Dios anhela restaurar con el mensaje a la Odisea no son sus siervos. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no le ha confiado a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la Asociación General, de que muchos corazones fueron enternecidos y subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión eliminando la puerta del corazón, la basura que impedía la entrada del Salvador. Cuánto me alegré al saber que muchos dieron la bienvenida a Jesús como huésped permanente en su iglesia. ¿Cómo es que se han repartido estos panfletos frente a la Asociación General, denunciando a la iglesia adventista como Babilonia, en el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor del cuarto ángel consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? Oh, que estas almas engañadas entren en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas del poder de lo alto. Y en la página 32 me ha entristecido mucho leer el folleto, ese folleto que se repartió, que ella menciona antes, publicado por el hermano tal y tal, y por los que estaban asociados con él en la obra que él está haciendo. Sin mi consentimiento, el hermano ese ha tomado extractos de los testimonios, los ha insertado en el folleto que ha publicado para hacer aparecer que mis escritos sostienen y aprueban la posición que ellos defienden.
Al hacer esto han realizado algo que no es justicia ni rectitud. Al tomarse libertades injustificables han presentado al pueblo una teoría que es de carácter engañoso y destructivo. En tiempos pasados muchos han hecho esto mismo, haciendo parecer que los testimonios sostenían posiciones insostenibles y falsas. El hermano S. ha compilado este folleto para hacer decir que la iglesia adventista es Babilonia. Y los que reciben estos folletos, que defienden esta falsa posición, recibirán la impresión de que yo apoyo estas opiniones y estoy unida con estos obreros en proclamar lo que ellos designan como nueva luz. Yo sé que su mensaje tiene verdad, pero la verdad está falsamente aplicada y pervertida en relación con el error. Quisiera decirle al hermano que envió a estos hombres una copia de una carta que yo les escribí, que yo no he tenido ninguna intención de censurarlo. Sin embargo, Dios lo juzgará. Durante años he estado dando mi testimonio en el sentido de que cuando se levantan personas que aseveran tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o alguna parte de Babilonia, deberían permanecer en su casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es acusador de los hermanos, quienes los acusa de día y noche. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole grandes sufrimientos. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. El propósito de Satanás es hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en este mundo. Dios tiene un pueblo, el cual todo el cielo está interesado en él. Y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarla en cada alma. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón del cuarto ángel es un llamado a salir de Babilonia, salir de la iglesia, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis, no le digáis bienvenido, porque Dios no habló por él. Él no le dio ningún mensaje, sino que él corrió antes de ser enviado. Tales mensajes vendrán y se pretenderá que han sido enviados por Dios, pero la pretensión será falsa. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole al pueblo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay una gran obra que hacer en el mundo. Y Dios la va a hacer a través de los fieles.
La iglesia de Cristo en la tierra, página 46, será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. La cizaña crecerá junta con el trigo. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. Y ahora escuchen esta última partecita. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a la iglesia a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. La pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De la tendencia que busca la purificación de la iglesia o de la que busca corromper los buenos principios? Nosotros hemos venido estudiando en la serie que estoy continuando en este día sobre paralelos proféticos. Hemos estado estudiando lo que le pasó al pueblo de Israel de antaño y cómo esto se compara a lo que está pasando con nuestra iglesia hoy en día. En el libro Deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor dice en la página 199, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. La luz fue rechazada por los dirigentes eclesiásticos en los días de Cristo. Y en toda generación sucesiva, la luz siempre es rechazada por los dirigentes eclesiásticos. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. ¿Por qué Jesús se apartó de Judea y desarrolló su ministerio en Galilea y no en Judea? Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, muy pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por el espíritu de los reformadores. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a aceptar la verdad porque es verdad, no importa de quién venga? ¿Estás dispuesto a aceptar la verdad porque es la verdad, no importa de quién venga? Y la respuesta es sí, no. Y es sí, porque la verdad se mantiene por sí sola.
aunque la verdad la diga el Papa, si es verdad, hay que creerla. No hay que creer al Papa, hay que creer la verdad. No importa de quién venga, si es verdad, es verdad. Pero hoy en día muy pocos que profesan seguir a los reformadores están movidos por el espíritu de los reformadores. Muy pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Fíjense, si la verdad es verdad y por proclamar esa verdad, esto nos obliga a apartarnos de la iglesia que amamos, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer la palabra de Dios. Estas palabras son muy ciertas y no se aplican solamente a la época de Cristo. Ahí dice, en cada generación vuelve a suceder lo mismo. Donde quiera que se presente la misma condición, el mismo curso será seguido por aquellos a quienes Dios reconoce como sus hijos fieles, que proclaman su verdad. No van a tener otra alternativa sino separarse cuando no se les permite predicar la verdad. Este ha sido siempre el caso, pero cuando llega ese momento, siempre se va a levantar una defensa, usando argumentos así supuestamente bíblicos y del espíritu de profecía para condenar esa separación. Y algunos van a ir tan lejos como hasta llegar a aceptar que los reformadores tienen razón, que la iglesia está mal, que la iglesia está en apostasía. Llegan hasta decir, sí es cierto que las cosas no están bien, pero tenemos que mantenernos en el barco. Venga lo que venga, hay que mantenerse en el barco porque el barco va a llegar al puerto. ¿Cuál es el barco que va a llegar al puerto? El hecho curioso es que estas mismas personas, y en toda época sucede lo mismo, aceptan y aplican principios y argumentos cuando es para su ventaja. Por ejemplo, sí, hay que separarse del error, hay que separarse de la mentira, hay que separarse de la apostasía, y eso lo aplicamos para los que vienen del catolicismo, para los que vienen del protestantismo apóstata, y somos rápidos para ganar adeptos. Así hacían los judíos en la época de Cristo, tanto que lo llevó al Señor Jesús a hacer esta declaración. Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ganar un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué condenación más terrible! Y Jesús le está hablando a la organización establecida por él mismo, a los escribas y fariseos de su época, que eran celosos misioneros, siempre buscando ganar adeptos para la verdad, traer gente a que se una al pueblo verdadero, al pueblo de Dios.
Pero Jesús les dice: hipócritas, recorréis mar y tierra para ganar un prosélito, y una vez que lo hacen prosélito, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Se imaginan lo que es traer una persona a la verdad solamente para hacerla más fácil que se pierda que si estuviera en el mundo? ¿Cuántas veces traemos a almas a la iglesia, les enseñamos la verdad y cuando vienen y ven lo que está pasando en nuestras iglesias, o se van porque se desilusionan o se acomodan y lo hacemos 2 veces más propensos al infierno que cuando estaban en otra iglesia que no conocían la verdad? Claro, el argumento de que hay que apartarse del error y la apostasía lo aceptamos muy bien cuando esto se aplica a los paganos. Les decimos: ustedes no tienen que seguir lo que le dicen sus maestros, ni sus pastores, ni sus líderes religiosos. Hay que seguir lo que Dios dice en su palabra. Así decían los judíos en la época de Cristo. Pero cuando vino el que era la luz, el que era la verdad, el que había inspirado las Sagradas Escrituras, pelearon con todas sus fuerzas para evitar que la gente siguiera a Jesús, escuchara su mensaje y se uniera al movimiento que Jesús y sus apóstoles levantaron. Increíble. Defendieron la verdad a costa de matar a la verdad con mayúsculas. Es una paradoja, es una contradicción. Lo mismo pasó en la época de los reformadores. La Iglesia Católica defendió a muerte para mantener sus adeptos y que la reforma no se los arrebatara de sus manos. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando las iglesias caen en las costumbres y prácticas de este mundo y quieren defender la apostasía, que es indefendible dentro del pueblo de Dios, pero atacan a todo aquel que se levante contra la apostasía. Esta situación existió en la época de Cristo, se repitió en la Reforma y llegó a ser una prueba muy severa para aquellos que vivieron en esos periodos. Tuvieron que hacer una decisión muy difícil, como les está tocando hacer a muchos hermanos hoy en día. O quedarnos en la seguridad y el confort de una organización establecida por muchas décadas, la seguridad que nos ofrece un cuerpo pastoral grande, las instituciones, escuelas, la seguridad financiera de una organización establecida, o unirse a una estructura que parece frágil, que no tiene mucha organización. Esta es una decisión muy difícil. Yo me pongo en los zapatos del pastor Juan Rivera, que después de trabajar 12 años y recibir un cheque todos los meses de la organización adventista y ser reconocido a nivel mundial como pastor de la iglesia adventista, tome una decisión por su propia cuenta, o sea, por su propia determinación, de separarse de la organización y su seguridad económica para venir a algo que se está iniciando. No es fácil tomar esa decisión. No es fácil para ustedes que vienen aquí. Claro, los nuevos que no conocen otra cosa y vienen aquí, les es fácil porque aquí encuentran la verdad. Pero los que vienen de otras iglesias adventistas donde les dicen que esto no es verdad, sino que aquí está el diablo y que este no es un movimiento de Dios, sino de Satanás, es mucho más difícil. Exactamente como en los días de Cristo y de los reformadores.
El Señor en estos días está levantando un movimiento. Y en los días de Cristo el movimiento parecía que era un puñadito de gente sin educación, un rabino de Galilea de dudosa reputación que no se sabía ni quién era su padre, juntado con un grupo de pescadores y gente ignorante que apenas si sabían leer y escribir. Y de Galilea, lo que era peor, no eran de Judea, donde estaba el clero. Sin embargo, la historia se vuelve a repetir. A lo largo de los siglos, la decisión ha sido la misma. Y hoy en día estamos enfrentados a algo similar. Hacer una decisión correcta entre la estructura denominacional y la verdad presente. Qué difícil, qué difícil. Nuevamente, la estructura de la iglesia se ha levantado con toda su fuerza e influencia para prevenir que la gente se salga, entre comillas, de la organización, para mantener a todos los adeptos dentro de los términos de su control, para evitar que salgan a escuchar otra cosa. Y es muy interesante que en esta obra se han unido aún personas que personalmente conozco que en su época defendieron la verdad presente, pero que ahora utilizan argumentos de la Biblia y del espíritu de profecía para atacar el mismo mensaje que una vez defendieron. Y son los más acérrimos en atacar lo que una vez defendieron. Usan tan bien los argumentos que al utilizar la palabra de Dios parece la Biblia y el espíritu de profecía condenar lo que la iglesia establecida ha tildado de separacionismo, separatismo o separación o disidencia. Tendríamos que definir bien lo que es la disidencia y lo que es el separacionismo, separatismo. Pero usan argumentos tremendos que si usted los escucha y no ha leído todo lo que el espíritu de profecía y la Biblia tienen que decir al respecto, podrían ser confundidos muy fácilmente porque se usan argumentos que parecen bíblicos. Y estos son algunos de los argumentos que voy a discutir a continuación, para que ustedes vean cuáles son estos argumentos. Acabo de leer del espíritu de profecía, posiblemente la compilación más amplia de declaraciones de Elena de White que aseveran que la iglesia es la depositaria de la verdad. Hasta ella llega a decir que es la niña del ojo de Jehová, y cualquiera que ataca a la iglesia ataca o le mete el dedo en la niña del ojo al Señor. Que la iglesia es el objeto de su supremo cuidado y consideración, su suprema consideración, y que la iglesia es el canal mediante el cual Dios completará su obra en esta tierra. Usando estos pasajes, entonces se arguye que hay profecías que dicen que la iglesia presente va a llegar hasta el mismo fin y que no va a ser disuelta. Y ven a todo aquel que deja la organización como un rebelde que se está separando no solamente de la iglesia, sino de Dios y de la vida eterna. Tratan de hacer ver que toda persona que no se mantiene en la organización va a perder la vida eterna porque se está apartando de Dios. ¿Saben ustedes que los judíos en la época de Cristo hacían exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en día?
Por eso es que la historia se vuelve a repetir. Paralelos proféticos. En Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 68 y 69, la mensajera del Señor dice: nuevamente os digo, el Señor no ha hablado a través de ningún mensajero que llame a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, Babilonia. Dios no ha hablado a través de ningún mensajero que llame a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, Babilonia. Es verdad, hay trigo mezclado con cizaña y hay cizaña mezclada con trigo. Pero Cristo dijo que Él enviaría a sus ángeles primero a recoger la cizaña y atarla en manojos para ser quemada y recoger luego el trigo en su granero. Yo sé que el Señor ama a su iglesia y no va a ser desorganizada o dividida en átomos independientes. No hay ninguna consistencia en esta posición. No hay la evidencia más mínima de que Dios va a hacer algo así. Los que apoyan este mensaje falso y tratan de influenciar a otros están engañados y van a llegar a la nada. Otra vez, página 66. El mensaje que pronuncia que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y llama a la gente a separarse de ella, no viene de un mensajero celestial ni de ningún agente humano inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, cuando tomamos estas citas, decimos, wow, tan fuertes. ¿Qué vamos a hacer? Porque en última instancia, si uno se separa de la organización porque cree que está en apostasía, prácticamente, aunque no lo diga con esas palabras, es como estar diciendo que la iglesia es Babilonia. Y de eso nos acusan justamente, que decimos que la iglesia es Babilonia. Aunque jamás hemos dicho eso, ese es uno de los argumentos que se utiliza. Estos son declaraciones muy fuertes y las usan los enemigos del mensaje. Y tienen mucha influencia. Cuando se leen estas citas, las personas dicen, no, definitivamente, está muy claro aquí. Por eso necesitamos ver estos argumentos y examinarlos a la luz de las Escrituras. Aquellos que se oponen a los grupos independientes utilizan citas como estas y otras, y también las Escrituras, para hacerles decir a estas citas exactamente lo contrario de lo que Dios y el Espíritu de profecía dicen a través de ellas. Es interesante cuando leemos lo que Elena de White dice ahora en contraparte, y la palabra de Dios ni el Espíritu de profecía se contradicen, pero cuando habla en el capítulo del fuerte clamor, en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo El fuerte clamor, en la página 213, dice así: en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Amén. Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, el cuarto ángel, las iglesias adventistas solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso,
algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Fíjense, las iglesias adventistas van a resistir y se van a afirmar en contra de la manifestación del poder del cuarto ángel. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. La gloria que siente del mensaje del tercer ángel es el cuarto ángel. Y los tales llamarán luz falsa a la luz que iluminará toda la tierra con su gloria. Qué interesante. Por un lado, Elena de White dice que la iglesia no es Babilonia y que cualquiera que se levante con ese mensaje no es enviado de Dios. Pero por otro lado dice que las iglesias adventistas del séptimo día van a rechazar el mensaje del cuarto ángel y lo van a resistir y se van a afirmar para hacerle frente y le van a llamar una luz falsa, una luz mentirosa a la misma luz que Dios envía, que es el mensaje final. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas dos declaraciones? Miren la próxima cita. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son la prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a que no los escuche. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Algunos escucharán las amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Los ministros, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Fíjense, por un lado, Elena de White dice, la iglesia es lo que más Dios se preocupa, es la que va a dar el mensaje al mundo. Y por otro lado, dice que las iglesias adventistas del séptimo día se van a oponer al mensaje, lo van a atacar, se van a afirmar para hacerle frente. Los pastores van a decir que esto viene del diablo, que no vayan a escucharlo, que no se dejen engañar. Y van a denunciar como fanáticos a todos los que acepten el mensaje del cuarto ángel. ¿Saben? Estos eran los argumentos que se utilizaban en la época de Cristo y de los apóstoles. Los judíos acusaban al movimiento de sostén propio que Cristo y los apóstoles levantaron, que estaba al margen del clero, de la organización, porque no era un movimiento dirigido por los pastores, por los sacerdotes de su época, era un movimiento al margen. Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, pero no eran reconocidos por la dirigencia de la iglesia. Decían que eran un movimiento fanático, un movimiento disidente, y usaban argumentos en contra de los apóstoles. El apóstol Pablo tuvo que hacer frente a estos argumentos. Y ese ataque venía de la organización establecida, que era el pueblo de Dios, que Dios había levantado, porque la nación judía era el pueblo escogido. Y la respuesta a esos argumentos, y los argumentos eran justamente, pero estos son separatistas, estos no están con la dirigencia. Dios ha dicho que la organización va a llegar hasta el fin y no va a caer. Estos eran los argumentos que usaban. Por ejemplo, nuestra lectura bíblica, tomada de Isaías
capítulo 2, era uno de estos argumentos. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Aquí parece que Isaías está diciendo: bueno, Dios va a confirmar a Jerusalén como cabeza del mundo, y todo el que quiera ser salvo va a tener que venir a Jerusalén para recibir la instrucción, porque la casa de Jacob va a enseñar los caminos y las sendas correctas. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Les pregunto, hoy en día, ¿es Jerusalén de donde sale la palabra de Dios, la ley de Jehová y la enseñanza correcta? Not anymore. Ya no es la Jerusalén terrenal de donde sale la palabra de Dios para enseñar al mundo entero. No es el judaísmo el que enseña al mundo entero. Pero los judíos de la época de Cristo usaban pasajes como estos, diciendo: aquí dice que en los postreros días todos van a venir al monte de Sión y a Jerusalén a escuchar la verdad. Dios va a mantener su pueblo hasta los postreros días. Y el pueblo de Dios no va a caer. El apóstol Pablo responde a algunos de estos argumentos, y vamos a ver algunos más. En Romanos capítulo 9 hay un capítulo muy interesante. Él dice: verdad os digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que les voy a decir es la pura verdad y no miento. El Espíritu Santo es mi testigo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y que era lo que lo hacía sufrir tanto al apóstol Pablo, que continuamente su corazón sangraba y la tristeza lo abrumaba. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense, el argumento de los judíos era: ustedes hacen que la palabra de Dios falle. ¿Cómo Dios va a rechazar a Israel? Y Pablo dice: me duele el corazón por mis hermanos, el pueblo escogido. Es cierto que Dios los llamó. Es cierto que de ellos son el pacto, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De allí vinieron los patriarcas, los profetas. La palabra de Dios vino a través de ellos. Pero sin embargo, me duele el corazón por ellos. La palabra de Dios no ha fallado. Pero no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. A ver, miren para aquí, no para allá. Dejen que el hermano arregle eso solito, sin hablar fuerte. Fíjense, Pablo dice: la palabra de Dios no falló. Este es el pueblo escogido. Pero no porque sean parte del pueblo escogido automáticamente son hijos de Dios.
Ser hijos de Dios hay que ser hijos de la promesa, hay que ser hijos de la fe. Y no todos por descender de Abraham son judíos. Pablo está haciendo una aplicación de las Escrituras. Y él dice, me duele el corazón por mis hermanos. Él dice que los ama. Fíjese hasta dónde llega Pablo a decir que yo mismo preferiría ser maldito y separado de Cristo por amor a mis hermanos los judíos, los israelitas según la carne. Pablo dice, yo los amo de corazón. Y hasta yo preferiría perderme eternamente con tal de salvar a mis hermanos los judíos. ¿Cómo puede una persona que ama tanto decirle a la gente que se salgan del judaísmo si tanto los ama? ¿Qué pensarían ustedes de una persona que diga, el señor Ramírez es un mentiroso, estafador y sinvergüenza y ladrón? Y después que usted ha escuchado esto, por allá escucha a la misma persona diciendo, pero yo amo al señor Ramírez de todo corazón, lo amo tanto. ¿Qué dirían ustedes de esa persona? ¿Que es un qué? Un hipócrita. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que los ama de corazón a los israelitas, pero que son mentirosos, que tergiversan la palabra de Dios y que no hay que unirse con ellos. Miren 2 de Corintios, el mismo que escribió Romanos, escribió Corintios. Parece contradicción. 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo pondría a los judíos con los incrédulos porque no aceptaron a Cristo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí está hablando Pablo de una separación y dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Él dice, apartaos, no os contaminéis, salid de en medio de ellos. ¿Cómo por un lado puede decir los amo de todo corazón y por otro lado estar diciendo no te juntes con ellos? Porque son incrédulos, porque negaron al Señor de la gloria, porque le crucificaron. Estas declaraciones son aplicables a todo aquel que no cree en Cristo, que no le recibe. Y en su época, los más incrédulos eran los judíos. Esos eran los incrédulos que atacaban a Cristo y a la verdad. Pero no se olviden que Pablo era igual que ellos, porque los perseguía a muerte y los llevaba para que fueran muertos, entregados al Sanedrín para que los condenasen para ser muertos como herejes. Ahora, vamos a ver un poquito los argumentos. Pablo dice que los ama, pero por otro lado dice, salid del medio de ellos. Los enemigos del mensaje de Dios, la verdad presente para esa época, no querían a Pablo. Hablaban mal de él donde quiera. Y no querían saber nada
ni con Cristo, ni con Pablo, ni con ninguno de ellos. Y sin embargo, tenían un celo por defender lo que ellos consideraban la verdad. No hay duda alguna, hermanos, que eran el pueblo de Dios de aquella época, pero habían caído en apostasía por haber rechazado a Cristo, la verdad presente. De igual manera, en nuestros días, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que Dios levantó para predicar el mensaje final al mundo que perece. La Biblia dice que ese es el propósito por el cual Dios nos levantó, Apocalipsis capítulo 14, para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y la mensajera del Señor dice en la página 46 de Eventos: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido encomendada. Se les ha confiado proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Dios les ha encargado a los adventistas del séptimo día que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los mortales, se los ha dado a la iglesia adventista del séptimo día para proclamar. No hay duda alguna que Dios levantó la iglesia adventista para proclamar. Eso nadie pone en tela de juicio. Fue Dios el que levantó a la iglesia adventista y le dio su mensaje para proclamar. Pero si nosotros vamos a defender la verdad que Dios nos dio, eso significa que no podemos estar con nadie que ataque esa verdad. La pregunta no es si Dios llamó a la iglesia adventista. Y si es la iglesia que Dios levantó, eso no hay duda alguna. Es la iglesia profética. Los judíos podrían haber también mostrado que el origen del movimiento era en cumplimiento de la profecía. Dios sacó a su pueblo de Egipto en la fecha exacta señalada. Era su pueblo. Dios hizo un pacto con ellos. Les dio su santa ley, les dio el santuario, les dio la reforma pro salud, les dio todo. Era el pueblo escogido de Dios. La pregunta no es si son. La iglesia adventista fue levantada por Dios como un movimiento profético. La iglesia adventista es la iglesia que Dios levantó para proclamar al mundo el mensaje final. No hay duda alguna. No hay equivocación alguna en eso. La pregunta es, ¿ha llegado a cumplir su propósito? Porque Dios levantó al pueblo judío. La pregunta es, ¿cumplió el pueblo judío su propósito? ¿Y qué pasó cuando él no cumplió su propósito? Dios se buscó quien lo cumpliera. Dios se buscó quien hiciera su voluntad. Y trabajó de una manera increíble. Cualquiera diría, el Señor trabajó a través de los disidentes, pero el Señor hizo que su mensaje al mundo entero se proclamara. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a esta tierra. Y los judíos rechazaron ese mensaje y se opusieron de tal manera que mandaban a matar a cualquiera que confesase el nombre de Cristo. Y sin embargo, la palabra de Dios no falló. Dios se mantuvo un remanente fiel del pueblo judío. La pregunta ahora es, si Dios levantó a la iglesia adventista y ésta no cumple su propósito, ¿con quién va a trabajar Dios? La misma mensajera del Señor responde. En Eventos de los Últimos Días, página 60. El Señor siempre tendrá
un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, la verdad, Él les quitó el reino de Dios y se los dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar las responsabilidades. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá, los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar, hará de ellos un motivo de burla e ignominia. El pueblo escogido de Dios, hoy en día, decir judío es sinónimo de ser enemigo de Cristo, y sin embargo, fueron el pueblo escogido de Dios, pero como no cumplieron su propósito, no se arrepintieron y ablandaron su corazón y se convirtieron, hoy en día el nombre judío significa enemigo de Cristo, enemigo de la verdad. Ataca el mismo mensaje que Dios levantó. ¿Podría la iglesia adventista transformarse en enemigo del mismo mensaje que Dios le dio? Lo hemos leído. Cuando llegue el momento para la proclamación del mensaje del cuarto ángel, las iglesias adventistas, como Dios no actúa como ellos esperan que actúe, a través de la organización. Porque en los días de Cristo Dios no actuó a través de la organización. Se buscó misioneros de sostén propio, que no dependían de un cheque, ni un salario, ni de los diezmos de la organización, para predicar el mensaje final. Y cuando Dios escoge un método que la iglesia no aprueba, entonces, según lo que leímos, se pueden transformar en enemigos y denunciar el mismo mensaje que Dios mandó como viniendo de Satanás y ser una luz falsa. Miren, los judíos utilizaban este pasaje que describía en Isaías 2, que Jerusalén sería el gran centro de luz hasta el mismo fin, en los postreros días, dice el pasaje. Pero los judíos decían, ya ven, es el pueblo de Dios y hasta el final va a seguir. No debemos apartarnos del pueblo de Dios, porque este pueblo va a llegar hasta el final. Imagínense a los fariseos y a los otros líderes de la iglesia, hablando en la época del apóstol Pablo. No se preocupen, no se disturben por ese hombre que se llama Jesús de Galilea, ni por ese predicador que una vez fue de los nuestros, del Sanedrín, el tal Saulo de Tarso. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre hemos tenido estos problemas en la causa de Dios. Vez tras vez se han levantado gente que dicen tener nueva luz. Acuérdense cómo han salido muchos movimientos independientes y se han levantado, que han declarado que la organización, que el pueblo de Israel está en apostasía. ¿En qué terminaron todos esos? Miren, pueden leerlo. Hechos capítulo 5. Hechos 5. Querían prohibir que Pedro y los apóstoles predicaran a Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente se levantó Gamaliel entre ellos, versículo 35, y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres,
Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Miren, ya ha habido movimientos disidentes aquí. Se levantó un tal Teudas y la gente lo seguía. ¿En qué terminó? En la nada. Después se levantó Judas, el Galileo. Este no es Judas el Iscariote, sino otro que se llamaba Judas, en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Mucha gente lo siguió. Pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. No quedó en la nada ese movimiento separatista. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Llega el momento, por más que haya muchos movimientos disidentes que se levantan, que Dios va a traer el movimiento verdadero. Y cuando llegue ese movimiento verdadero, los mismos argumentos se van a usar. Ha habido muchos movimientos espurios y toda la gente que lo siguió terminó en la nada. Manténganse en la iglesia, manténganse en el barco, que esto es seguro, porque la iglesia va a llegar hasta el fin. Eso decían los judíos en la época de Cristo. Y cuán fatalmente equivocados estaban. Decían que esta gente habían fracasado porque habían acusado a la iglesia de estar en apostasía y llamar a una separación. Es cierto que muchos se levantan y quieren separar al pueblo de Dios por motivos egoístas, por motivos pecuniarios y hacer división entre el pueblo de Dios. Pero cuando llega el momento en que Dios va a reformar a su iglesia, todos los reformadores nunca quisieron salir de la iglesia que ellos amaban, pero sin embargo fueron obligados a salir porque la iglesia establecida, la organización, no soportó la luz, como hemos leído que va a suceder. Justamente el argumento que usaban era ese. Jerusalén va a ser el centro hasta el mismo fin. Ahora, no todos se convencían por los argumentos de ellos, de los fariseos, porque había algo que no estaba totalmente bien. Cuando escuchaban a los fariseos citar Isaías 2, que decía Jerusalén será cabeza de todos los montes y todos vendrán a recibir la instrucción de Jerusalén hasta en los postreros días. Jerusalén, el monte de Sión, será cabeza de todo y vendrán a escuchar la verdad, porque de allí saldrá la ley, de allí saldrá la verdad. Muchos se preocupaban y decían, bueno, pero miren cuál es la condición de Israel. Miren la apostasía y la corrupción, cómo se han apartado de la verdad. Miren cómo están sus líderes peleándose los puestos. ¿Y qué no son ellos los que están persiguiendo a los mismos que predican la verdad? No todos se creían los argumentos porque miraban, tenían los ojos abiertos. Miran cómo se apartan. Las cosas del mundo han llegado a ser las cosas del pueblo de Dios. Ya no hay diferencia, es igual. Así estaba el pueblo de Israel en aquella época como existe hoy en día. Miren, yo quiero que ustedes lean un poquito el contexto de esto, porque nos olvidamos que cuando se toma un versículo y se lo saca del contexto, se le puede hacer decir mucho, pero miren lo que Dios está diciendo. Dios dice que Él va a restaurar a Israel. Pero si ustedes comienzan con el capítulo 1 de Isaías, se van a dar cuenta lo interesante que se pone esto. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Comparen esto con Isaías 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. La misma frase, pero vayan al capítulo 1 primero. Oíd cielos y escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cuál era la condición del pueblo? Se habían apartado de los caminos del Señor, dejaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en medio de una ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. El pueblo de Dios había apostatado, quedaba solamente un pequeño remanente, dice aquí, un resto pequeño, si no fuéramos igual que Sodoma y que de Gomorra. Pero mire cómo sigue hablando el profeta. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está fuerte la cosa, porque ahora Dios les está diciendo a su propio pueblo escogido: escuchen ustedes todos homosexuales depravados, gente de Sodoma y Gomorra, vengan a escuchar lo que les voy a decir. Y le está hablando al pueblo de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y los sábados, el convocar asamblea, no lo puedo soportar. Estoy cansado, me son gravosas. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarla. Ahora, ¿no había pedido Dios todo esto? ¿Por qué dice que está harto? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Limpiaos, lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y luego le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios le está diciendo a Jerusalén que se hizo ramera. Y ramera se le llama en la Biblia a Babilonia, la madre de las rameras. ¿Cómo tú te convertiste en ramera, ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Mira, las doctrinas, lo que tú alimentas al pueblo está aguado. Tus príncipes, tus dirigentes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Así estaba el pueblo de Dios en aquella época. Y no vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día, porque nos espantamos más. Todos aman el soborno, van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, no llega a ellos la causa de la viuda.
Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Este es el contexto de que Jerusalén se va a mantener para siempre como centro de justicia y de verdad para el mundo entero. Cuando te arrepientas, cuando cambies tus caminos, cuando Dios te restaure, entonces podrás ser ciudad fiel, ciudad de justicia. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes, versículo 28, los pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Está hablando de la idolatría aquí, que les va a dar vergüenza de lo que hacían antes, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Y entonces viene lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Hermanos, esto no tuvo un cumplimiento en la Jerusalén literal. Jamás se convirtieron, jamás se arrepintieron y se volvieron atrás de sus malos caminos. Más bien, se volvieron peores con cada generación que venía, más apostasía, hasta que Dios dijo: basta, los vomito de mi boca. Porque rechazaron al Hijo de Dios y lo mandaron a matar, sellaron su destino y Dios los abandonó. Esto que ellos aplicaban en los días del apóstol Pablo, en el día de los apóstoles: no, Jerusalén es el pueblo de Dios y aquí va a salir la ley. No se aplicaba a ellos, y no se aplicaba a ellos porque no habían dadose las condiciones por las cuales ellos pudieran ser cabeza de todos los pueblos y enseñar al mundo la justicia y la verdad y los caminos de Jehová. Nunca se volvieron de sus malos caminos. Miren, leemos del versículo 1 hasta el 4. Pero miren lo que sigue en el 5. O sea, nuestra lectura bíblica fue solamente del 1 al 4. Pero miren ahora del 5 en adelante lo que Dios dice. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ven que te voy a mostrar cuál es la luz que tienes que entender. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros, igual que los filisteos, y pactan con los hijos de los extranjeros. Dios dice: ven, vamos a hablar de verdad, vamos a hablar a calzón quitado aquí. Vamos a hablar, tú has dejado a tu pueblo, a la casa de Jacob, el pueblo escogido, porque están llenos de costumbres tomadas del oriente. Lo mismo que está pasando en la iglesia hoy en día. Celebran la Navidad, celebran la Semana Santa, celebran el día de San Valentín, que el día del amor, que todo lo demás. Costumbres del pueblo del oriente. ¿Y quieren todavía ser el pueblo de Dios de esa manera? Y pactan con los hijos de los extranjeros, los pactos ecuménicos que se han firmado de parte de la iglesia adventista. ¿Cómo Dios puede reconocer algo semejante? Tu tierra está llena de plata y oro, tienen mucho dinero. Sus tesoros no tienen fin, edificios, instituciones, por montones. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Se ha inclinado el hombre, el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones.
Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Aquí está hablando de la venida del Señor y lo que Él va a hacer con los que persisten en el pecado. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Y está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de la casa de Jacob que han dejado a su Dios. Se han llenado de costumbres traídas del oriente, de agorero, de brujería, de toda basura. Y la quieren meter dentro de la iglesia adventista con música satánica. Y luego a eso dicen que es el culto a Jehová. ¿Cómo podemos decir que Dios puede tener su bendición donde la misma música que se escucha en el mundo la quieren venir a meter adentro de la iglesia y las mismas baterías que usan en el mundo las quieren meter dentro de la iglesia? Y ya no se predica la palabra de Dios ni el mensaje de los 3 ángeles, sino solamente sermoncitos suaves para mantener dormidos al pueblo. Mira, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido, sobre todo los cedros del Líbano. No está hablando de los vecinos, está hablando del pueblo de Israel, los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos, se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Se meterán las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar de la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Déjate de confiar en el hombre, mi hermano. Pon tu confianza en Jehová, porque es el único que va a ser exaltado. La altivez del corazón del hombre, el orgullo del corazón del hombre va a ser abatido. Apóyate en Jehová para tu salvación. Déjate del hombre, déjate de confiar en los hombres, porque el que sigue al guía ciego, él y el que lo sigue, los dos se van a ir al pozo. Así dice Isaías. Tenemos que seguir a Jehová, su palabra, su verdad. Cuando nosotros leemos las citas de la iglesia, tenemos que entender qué entiende Dios por la iglesia. Cuando leemos todas las citas del Espíritu de Profecía, donde ella dice que la iglesia no es Babilonia y que ninguno que Dios ha mandado va a venir con el mensaje de que la iglesia es Babilonia, tenemos que entender cómo Dios ve la iglesia y qué es lo que Él reconoce como su iglesia. Si Jehová no nos hubiese dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Dios reconoce a Sodoma y Gomorra como hijos suyos? El remanente es aquel de quien Dios habla cuando dice: vendrá Jerusalén y ésta enseñará la verdad a todos los pueblos. Y esto se aplica para el pueblo de Dios, no para los judíos literales, porque como nación fueron desechados. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestra amada iglesia si no se arrepiente, si no se reforma y se levanta a predicar el mensaje para el cual Dios lo llamó en esta hora? Y nosotros pongamos las barbas en remojo. Porque si Dios no perdonó
a las ramas naturales, menos te perdonará a ti, olivo silvestre, dice Romanos, capítulo 11. Si Dios cortó al pueblo judío, que era su pueblo escogido, ¿creen ustedes que nosotros nos vamos a mantener si no somos fieles a Él? Si Dios nos da la oportunidad de trabajar por Él y seguimos con el pecado de Meroz, de que hablamos el sábado pasado, no hacer nada. Tenemos la oportunidad de apoyar la obra de Dios. Esta mañana yo estuve allá en Montclair y una hermanita se paró allí llorando, pero no podía ni hablar del lloro, diciendo: me dejaron sola anoche en mi grupo. Toda la gente que dijo que iba a venir a apoyarme en el grupo, me dejaron sola. Nomás estaban las visitas, no había nadie que me ayudara. El pecado de Meroz, cuando se necesita el apoyo para proclamar la palabra de Dios, para el mensaje del Señor, se quedan tranquilos en sus casas, porque anoche hacía frío, ¿cómo íbamos a ir? Dios cuenta a sus hijos y a su iglesia, no por los que están anotados en los nombres de la iglesia, sino por los que están activos en la obra del Señor. Miren, esta tarde vamos a tener un informe de los distintos grupos, así como es cierto que a la hermanita Lupe allá la dejaron sola. También yo estuve en otro grupo anoche que estaba bien bonito y había más de 30 visitas en ese grupo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta noche, después de los bautismos, vamos a escuchar el informe de la primera noche de las campañas y les vamos a dar 3 minutos a cada grupo para que pase adelante y nos dé un informe de lo que pasó en su grupo anoche. Es la primera noche, pero queremos saber lo que está pasando. ¿Amén? Dios tiene un pueblo en esta tierra, pero ese pueblo Dios lo mira y lo pesa en la balanza. El tiempo ha transcurrido y tengo que concluir. Déjenme leerles una cita más aquí. Este tema no lo he terminado, recién voy por la mitad. Página 61. No lo voy a seguir ahora, pero lo voy a terminar. Página 61 de Eventos de los Últimos Días. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Como iglesia, Dios la va a pesar. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Así como Dios pesó al pueblo de Israel en la balanza y dijo: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino es quitado de ti y ha sido dado a otros que produzcan el fruto. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. La iglesia adventista va a ser pesada, y si no está de acuerdo su experiencia espiritual con la luz que Dios le dio y los privilegios que Dios le dio, Dios no se anda con pelos en la lengua, va a decir: no diste la medida, pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Y aquí no está hablando de individuos, está hablando de la iglesia como iglesia adventista del séptimo día. Es pesada en la balanza del santuario. Será juzgada, sigue diciendo, según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. A menos que la iglesia adventista, contaminada por la apostasía. ¿Cómo está la iglesia? Contaminada por la apostasía. Qué bueno que no lo dije yo, ¿verdad? Aquí está escrito. Se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que sea su vocación,
el Señor ya no puede trabajar a través de ella. Otros son entonces escogidos para llevar las responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá, los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Cuidado, hermano, porque el Señor levantó a la iglesia, pero si la iglesia es infiel a su cometido, Él se busca a otros. Esos otros pueden ser tú y yo. Pero si nosotros a su vez no somos puros y santos y no nos mantenemos en el camino del Señor, el Señor dice, olvídate, yo trabajo con los que me honran, yo honraré a los que me honran. Él no puede trabajar con gente infiel, con gente que promete y no cumple. Aquí mismo, el martes, había una hermana aquí, de las nuestras, que se paró y dijo, me dejaron sola. Todos los que prometieron ayudarme en la campaña, no sé dónde están. El Señor dice en Eclesiastés, capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen ni que hacen mal. ¿Cuál es este sacrificio de los necios que vienen a la casa de Dios? Y Dios dice, estoy hastiado de que vengan a mi casa a hollar mis atrios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, promesa. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Ahí están los insensatos, los necios, que vienen a ofrecer el sacrificio de los necios a la casa de Jehová. Cuando el pastor Gambetta hace el llamado, se llena aquí abajo, yo voy a servirle al Señor, pero hacen el sacrificio de los necios, porque prometen, pero ¿qué? Cumple lo que prometes, dice el versículo 4. Mejor es que no prometas y no que prometas, sino cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hermanos, estamos recién iniciando. Anoche fue la primera noche de este mes entero de campañas de laicos. Tú dices, qué bueno que yo no pasé al frente. Qué bueno, porque el azotito este que está, porque el pastor se vino hoy con el rebenque, con el azote. Este sí no me toca a mí porque yo no pasé al frente. No hice ninguna promesa. Y el día que te bautizaste, ¿qué promesa hiciste? ¿No prometiste serle fiel al Señor y trabajar en su causa? Prometo dar mis dones, mis talentos, mis diezmos, mi ofrenda, mi influencia personal, mis horas de trabajo, mi carro, todo lo pongo al altar del Señor para su servicio. Pero cuando llega el momento de usar tu carro para buscar almas, no, porque me ensucian el carro, no, porque la gasolina está muy cara. Ten cuidado que lo poquito que estás recibiendo, el Señor te va a decir, mejor te lo quito, porque si no lo quieres usar para mí, entonces ¿para qué lo quieres usar? ¿Para tus motivos egoístas? Te voy a quitar el trabajo que tienes a ver si vas a tener para la gasolina. Ponlo al servicio del Señor si quieres que el Señor te mantenga tu trabajo. Si es que lo tienes, dale gracias al Señor. Si todavía estás en medio de esta situación tan terrible, con la oportunidad de servirle al Señor y dile, Señor, quiero servirte. Para esta hora me has llamado, quiero ser tu hijo, tu hija muy amada y cumplir lo que te prometí. La cita termina que hay esperanza. No son solo palos. No son solo golpes. El Señor quiere sanarnos. Amén. El Señor quiere un remanente fiel. Dice aquí, miren cómo termina la cita.
A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. ¿Quién necesita convertirse? La iglesia, no los que están allá afuera. Nosotros estamos haciendo la campaña para convertir a los de afuera y traerlos a que se conviertan. Pero en realidad, hermanos, la campaña de los laicos es para que tú y yo nos convirtamos al Señor, para servirle de todo corazón. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Pero si resiste el mal y busca el bien, como decía Isaías, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, dice el Señor. Si quisiereis y oyereis, comeréis del fruto de la tierra, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, llamado para servir al Dios del cielo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna. Escucha, mi hermano, para ser pueblo escogido, para ser la iglesia del Señor, para que no sea descartada, tiene que mantenerse sobre la plataforma de la verdad eterna. Y si por fe realiza los planes que han sido trazados por Dios para ella, entonces la iglesia será sanada, aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre de todo vínculo con el mal y con el enemigo. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Recién entonces se puede decir que son el pueblo de Dios. ¿Puede ser sanada la iglesia? Puede ser sanada. De tú y de mí dependen de que le permitamos al Señor hacer esa obra, que nos cambie. Tenemos que venir arrepentidos a Él y decirle: Señor, transfórmame. ¿Cómo el Señor va a decir? ¿Cómo la ciudad? ¿Cómo la ciudad fiel se ha hecho ramera? Qué fácil es para nosotros decir: la ramera, la iglesia católica y las hijas de la ramera, rameritas igual que ella. ¿Y nosotros cómo estamos? Dios dice: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Y nosotros somos esa ciudad fiel, el pueblo de Dios. Entonces no caigamos en el error de dejar que el mundo se meta en nosotros. ¿Qué relación hay el templo de Dios con el templo de los ídolos? Pidámosle a Dios del cielo que nos cambie nuestro corazón. Si no hay arrepentimiento genuino, no puede haber sanidad. El Señor tiene que cortar para sanar. Y a menos que nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Y yo te digo algo, esta tarde va a haber bautismo y se van a bautizar muchos que han venido por el programa de televisión, que han escuchado la verdad y han venido, y ellos sí, nosotros pretendemos que abandonen el error y vengan a unirse con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pretendemos que se arrepientan y se bauticen, aunque ya están bautizados en otras iglesias. Bueno, algunos de los que se van a bautizar hoy nunca han sido bautizados, pero otros sí. Pero déjame decirte, ojalá más de un miembro de esta iglesia decidiera bautizarse esta tarde, porque la iglesia tiene que convertirse.
Y cuando la iglesia se convierta, Dios va a poder obrar a través de ella. Ojalá vengamos arrepentidos, ojalá que los que están aquí acepten el llamado del Señor y digan, sí, Señor, yo hice mal, yo pequé contra ti y no puedo esconder mi pecado delante de ti. Que no te dé vergüenza bautizarte, que digas, aquí estoy, Señor, quiero un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Perdóname, Señor, pero quiero ser de hoy en adelante fiel a tus mandamientos, a tu llamado. Ojalá que más de uno de los que están aquí hoy sentados, que ya son miembros de iglesia, digan, yo me voy a bautizar para hacer un nuevo pacto con el Señor porque le he fallado al Señor. Vamos a pedirle que Él nos hable. Ustedes saben que tengo más de un año de estar predicando desde este púlpito y nunca he tenido un sermón sin hacer un llamado. Hoy también voy a tener un llamado, pero hoy no voy a pedir a nadie que pase al frente. Y esto es diferente porque no ha habido una sola vez en 1 año y 2 meses que estamos aquí que yo no he hecho un llamado y la gente ha pasado aquí en cantidades y ustedes son testigos. Pero hoy no voy a hacer ningún llamado porque no quiero sacrificio de necios. Que vengan aquí adelante y que sigan igual como siempre. Yo quiero que ahí en el lugar donde tú estás, el Señor te hable a tu corazón. Y a Él le diga, y no a mí, ni a la iglesia que te va a ver, sino a Dios le diga, Señor, hoy tiene que ser el comienzo del cambio en mi vida. Es muy fácil criticar a la iglesia de donde venimos todos nosotros, la iglesia adventista, decir, mira cómo están. ¿Y cómo está el centro evangelístico? ¿Somos diferentes nosotros que ellos? Porque es muy fácil señalar a los demás. Dios quiere una reforma cabal en nosotros. Y si ustedes están aquí, han venido arriesgando a que les digan separatistas, a que les digan divisionistas, a que les digan que se están perdiendo del cielo y de la vida eterna por dejar la organización. Pero no vamos a venir aquí para perdernos también. O venimos aquí para consagrarnos, o mejor vuélvete a la iglesia de donde viniste. ¿A qué va a venir aquí? Si sobran iglesias para estar dormidos. Si quieres que te arrullen, ve a donde te canten el arrorró. Pero no vengas aquí, porque aquí son palos. Porque el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que el Señor quiere, un arrepentimiento genuino en nosotros, que traiga una reforma en nuestra vida y que se vea el cambio, que se vea que realmente amamos al Señor y le servimos de corazón. Que no tengamos que estar rogando para hacer la obra del Señor, sino que corramos por delante. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría servirle al Señor! Que no lo hagamos a regañadiente, porque no nos queda otra, sino con gozo y alegría. Y el Señor conoce los corazones. ¿Quieres allí donde estás arrodillarte y decirle, Señor, yo necesito ese cambio? Allí donde estás, vamos a arrodillarnos. Hoy no vas a pasar aquí al frente. Hoy le vas a hablar tú al Señor y le vas a decir, y deja que Él te hable a ti. Y que Él te diga lo que Él espera de ti de hoy en adelante. Padre Santo, tú nos has hablado a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Sabemos que estamos viviendo en tiempos solemnes. El fin de todas las cosas está cerca. No podemos seguir jugando con las cosas de valor eterno. Algunos vivimos solo preocupados en las cosas materiales, es todo lo que nos mueve.
Si nos ofrecen ir a ganar un dinero, allá corremos dejando todo al costado, nomás para conseguir las cosas materiales. Oh Señor, si así fuéramos para las cosas espirituales, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra negligencia, por nuestra dureza de corazón. Y permite que tu Espíritu Santo, que nos ha hablado claramente en el silencio de esta oración, que las decisiones que hemos tomado, que las determinaciones que tú nos has llevado a efectuar en esta hora no sean de palabra, ni de labios, ni de dientes para afuera solamente, sino de corazón y de verdad. Bendice a las almas que han de ser bautizadas esta tarde, que sean verdaderamente convertidas, no solo convencidas, sino convertidas de corazón, que entreguen el todo a tu servicio. Y bendice, Señor, a los que ahora han tomado la decisión de ser bautizados esta tarde porque saben que necesitan un nuevo comienzo. Sella esa decisión en sus corazones. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la luz de lo que es el rebautismo para los miembros de la iglesia, y lo hemos leído en el espíritu de profecía y en la palabra de Dios. Y te agradecemos porque sabemos que tu Espíritu Santo se mueve en nuestro medio. Llévanos a cumplir tus propósitos en nuestra vida. Sabemos que el enemigo está airado y si por él fuera no hubiera un solo reavivamiento más en toda nuestra vida. Seguiríamos en el status quo, adormecidos, siempre con la misma rutina. Pero tú quieres sacudirnos de nuestro letargo, tú quieres despertarnos al tiempo en que estamos viviendo y por eso nos haces llamamientos directos y nos confrontas con situaciones difíciles, con argumentos que parecen desarmarnos porque usan tu propia palabra para hacer ver de que estamos mal. Ayúdanos a afianzarnos en tu verdad. Ayúdanos a dejarnos del hombre y a confiar en Jehová. Para nuestra salvación a depender solamente de Cristo Jesús. Sella tu mensaje en nuestro corazón. Hay muchos que nos ven a través de la pantalla. Hay muchos, Señor, que aún después de escuchar este mensaje van a tratar de encontrarle faltas y criticar y decir que subliminalmente se está queriendo sacar a la iglesia, a los miembros de tu organización o de tu iglesia. Perdónalos, Señor. Tú sabes cuánto amamos a este pueblo. Y si pudiéramos predicar abiertamente este mensaje en tu iglesia, lo haríamos. Pero tú sabes, Señor, que cualquiera que se levanta con un mensaje de reavivamiento, de reforma y de profecía, no le dan el púlpito en tus iglesias. Pero el mensaje tiene que ser proclamado. Danos el valor para hacerlo, aunque se desplomen los cielos. Y si eso nos cuesta lo que nos cueste, estamos de parte de la verdad, no importa de cómo ni de quién venga. Si es la verdad, la aceptamos porque viene de tu boca, Señor. Sella este mensaje en nuestro corazón y haznos valientes para hacer frente a lo que venga, por una siesta escrito. Todos estos favores los agradecemos, pidiéndote limpieza en nuestra vida, pidiéndote un arrepentimiento genuino y una reforma decidida y que se vea con hechos y no solamente con palabras. Perdónanos, Señor, por nuestros defectos de carácter, porque tantas veces decimos quiero cambiar, quiero ser como Cristo y sin embargo no ponemos el esfuerzo para que tú tomes control completo de nuestra vida. Perdónanos, Señor, y haznos dignos de esa corona de vida eterna que tú darás a aquellos que confían solamente en ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo agradecemos y lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.